A veces la vida se detiene sin avisar. Un golpe, una pérdida, un cambio que nos deja sin rumbo, y de pronto, todo lo que dábamos por seguro se desvanece. Nos quedamos frente al silencio, mirando los restos de lo que alguna vez soñamos, preguntándonos si todavía vale la pena intentarlo otra vez. No hay nada más difícil que volver a empezar. Porque empezar de nuevo exige humildad, aceptar que algo terminó, y creer que Dios todavía puede hacer algo con lo que quedó. Pero es ahí, en ese punto donde se juntan el dolor y la esperanza, donde el alma aprende a confiar de verdad. Muchos creen que el fracaso es el final del camino. Pero hay finales que en las manos de Dios se transforman en principio. Y cuando uno se atreve a mirar su herida sin huir, descubre que en el fondo de la caída hay una voz que susurra: no todo está perdido, aún puedo hacerte nuevo. Esta no es la historia de un triunfo fácil. Es la historia de un hombre que tuvo que ser derribado para descubrir su verdadera fuerza. Un soldado que perdió la guerra del mundo, para ganar la batalla de su alma. Dicen que Ignacio de Loyola nació para la gloria. Era un hombre de armas, de ambición y de fuego. Desde joven soñó con conquistar el mundo, con dejar su nombre grabado entre los grandes. Y por un tiempo, lo logró. Su porte, su valentía y su deseo de honor lo hicieron destacar entre los caballeros de su tiempo. Pero todo cambió una tarde, en medio del estruendo de la guerra. Una bala de cañón lo derribó en el campo de batalla, destrozando su pierna y su orgullo. Aquel disparo no solo quebró su cuerpo, también rompió la imagen que tenía de sí mismo. Porque en cuestión de segundos, el valiente soldado quedó postrado, inmóvil, enfrentado al silencio más duro, el de su propia fragilidad. Dios, a veces, no grita. Solo detiene tus pasos para que escuches lo que siempre quiso decirte. Y allí, en una cama de convalecencia, Ignacio comenzó a escuchar. Entre dolores, noches sin sueño y un alma desorientada, algo empezó a cambiar. Lo que parecía una derrota, se convirtió en el terreno fértil de una transformación. Ese fue el comienzo de todo. El momento en que un hombre que lo había perdido todo, empezó a descubrir que la verdadera fuerza no nace del acero, sino del espíritu. Los días se hicieron largos, interminables. Ignacio, aquel caballero orgulloso que había marchado entre espadas y estandartes, ahora yacía inmóvil en una cama, con la pierna destrozada y el alma quebrada. El eco de la batalla seguía en su mente, el estruendo, los gritos, el orgullo herido. Pero ya no había nadie a quien vencer. Solo el silencio, y Dios, que lo esperaba pacientemente. Intentó distraerse, como quien huye del vacío. Pidió libros de caballería, aquellos que alimentaban su imaginación de héroes y conquistas. Pero en la casa donde lo cuidaban no había ninguno. Solo dos, la vida de Cristo y la vida de los santos. Y con cierta resignación, empezó a leerlos. Al principio lo hizo sin fe. Pero poco a poco, algo comenzó a removerse dentro de él. Cuando leía sobre los santos y sus sacrificios, sentía una alegría serena, profunda. Y cuando cerraba el libro, aquella paz permanecía, suave pero firme. En cambio, cuando su mente volvía a los sueños de batallas y honores, sentía un vacío amargo, un cansancio que lo desgastaba. Ignacio empezó a observar esa diferencia. Descubrió que había dos fuerzas dentro de su alma. Una lo arrastraba hacia su antiguo yo, hacia la gloria pasajera, la otra lo invitaba a algo nuevo, a algo que aún no entendía pero que lo llenaba de luz. Era como si Dios le hablara a través de esas páginas, con un lenguaje que no necesitaba palabras. Comenzó entonces su lucha más grande, no contra ejércitos, sino contra sí mismo. El soldado que antes empuñaba la espada, ahora debía aprender a rendirse. Rendirse no al enemigo, sino a Dios. Y eso dolía más que cualquier herida. Pasaron semanas de dudas, noches de lágrimas silenciosas, días enteros de preguntas sin respuesta. Pero en medio de ese combate interior, algo nuevo empezó a nacer, una fe sencilla, desnuda, que no necesitaba certezas, solo confianza. Ignacio se miró al espejo y no vio al caballero que había sido, sino a un hombre llamado a comenzar de nuevo. Aquel cuerpo herido ya no podía conquistar ciudades, pero su alma estaba lista para conquistar corazones. Y así, entre la fragilidad y el fuego, nació su conversión. Porque cuando todo parecía perdido, Ignacio descubrió que el verdadero campo de batalla estaba dentro de él. Y que quien se deja vencer por Dios, nunca pierde. Cuando Ignacio pudo volver a caminar, el mundo ya no era el mismo. O quizás sí, pero él lo miraba con otros ojos. Atrás había quedado el joven orgulloso que soñaba con glorias terrenales. Del soldado de Loyola solo quedaba el cuerpo herido, del alma que antes ardía por vanidad, comenzaba a brotar una llama distinta,
la de la fe. El castillo, los honores, las promesas de grandeza, todo perdió sentido. Su corazón había encontrado algo más profundo, más verdadero. Comprendió que Dios le había permitido caer, no para destruirlo, sino para reconstruirlo desde dentro. Y así, un día, decidió dejarlo todo. Tomó el camino hacia Montserrat, el santuario mariano que lo esperaba como un refugio. Aquel trayecto fue su primer peregrinaje interior. Paso a paso, Ignacio se despojaba de lo que había sido, como quien deja atrás una armadura oxidada. Y cuando llegó ante la Virgen, pasó una noche entera de vela. Una noche en la que no pidió gloria ni curación, sino algo mucho más grande, la gracia de comenzar de nuevo, pero esta vez con Dios. A la mañana siguiente, el gesto fue radical. Se arrodilló ante el altar y colocó su espada a los pies de la Virgen. Fue el acto más heroico de su vida, no derrotar a un enemigo, sino entregarse por completo al amor divino. Esa rendición no lo debilitó, lo liberó. Porque Ignacio entendió que el verdadero poder no está en dominar, sino en dejarse transformar. Desde entonces, su vida cambió de rumbo. Se vistió con ropas de peregrino, repartió su dinero entre los pobres y emprendió el camino hacia Manresa. Allí, en el silencio de una cueva junto al río Cardoner, vivió una purificación profunda. Fue tentado, dudó, lloró, se sintió abandonado, pero nunca se rindió. Dios lo estaba forjando como se templa el hierro, con fuego y paciencia. Durante meses, Ignacio se enfrentó a sí mismo. El orgullo, los recuerdos, las sombras del pasado lo visitaban a diario. Pero en medio de aquella lucha, comenzó a percibir la voz de Dios en lo más hondo de su ser. Aprendió a distinguir cuando el alma se llena de luz y cuando se oscurece, cuando una idea viene del espíritu y cuando del ego. Así nació el discernimiento, ese don que más tarde enseñaría al mundo entero. Fue también en esa cueva donde Ignacio descubrió la raíz de su misión. Un día, mientras oraba frente al río, sintió una claridad tan intensa, tan pura, que todo cobró sentido. Las heridas, la caída, el despojo, todo había sido parte del plan. Y comprendió que su vida ya no le pertenecía. Su historia no era la de un hombre que se levanta por sí mismo, sino la de uno que se deja levantar por Dios. De ese encuentro brotaron los ejercicios espirituales, ese mapa del alma que enseñaría a generaciones a reconocer la voz del Creador en su interior. Y poco a poco, sin buscarlo, comenzó a atraer a otros. Jóvenes, sabios, peregrinos, hombres que vieron en él algo distinto, una fe viva, encendida, concreta. Así nació la semilla de lo que sería la compañía de Jesús. Ignacio no volvió a ser el caballero de antes. Ya no combatía con espada, sino con el poder de la palabra, la oración y el servicio. Su misión ya no era conquistar tierras, sino almas, ya no luchar por un rey terrenal, sino por el reino de Dios. Y así, aquel hombre que lo había perdido todo, se convirtió en un maestro para muchos. Porque su herida, en lugar de destruirlo, se volvió fuente de vida. Su caída, en vez de humillarlo, lo hizo humilde. Y su deseo de gloria, que antes buscaba aplausos humanos, se transformó en una única ambición, hacer todo para mayor gloria de Dios. Ignacio entendió lo que todos, tarde o temprano, debemos entender. Que hay momentos en que Dios nos detiene para salvarnos de nosotros mismos. Y que cuando la vida parece haberse roto, en realidad está comenzando algo nuevo. Con el paso de los años, aquel hombre que un día fue derribado por una bala de cañón se convirtió en un faro para miles. San Ignacio de Loyola ya no caminaba con espada ni armadura, sino con una fe encendida que podía mover almas. Su historia, marcada por el dolor y la conversión, fue transformándose en un camino que otros podían recorrer, el camino de volver a empezar con Dios como centro. De sus largas oraciones, de sus luchas interiores y de sus noches de silencio nacieron los ejercicios espirituales, una guía para aprender a discernir, para reconocer las voces que habitan el alma, la que lleva a la paz y la que conduce a la confusión. Ignacio comprendió que el ser humano está en constante batalla, no con los demás, sino consigo mismo, y que la victoria verdadera solo se alcanza cuando uno deja que Dios tome el timón de la vida. A través de esa sabiduría, enseñó al mundo una manera nueva de mirar la fe, no como un refugio estático, sino como un movimiento constante de búsqueda, purificación y entrega. Así nació la Compañía de Jesús, los jesuitas, hombres dispuestos a servir, a enseñar, a llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Y todo comenzó con un hombre herido, que no se rindió. Ignacio no volvió a ser el de antes. Ya no soñaba con castillos ni medallas, sino con almas que despertaran a la presencia viva de Dios. Su fuego interior no se apagó con los años, al contrario, se volvió más puro,
más sereno, más luminoso. Donde antes había ambición, ahora había propósito. Donde antes había orgullo, ahora había amor. Y su vida se convirtió en una proclamación silenciosa. Que Dios puede escribir la historia más hermosa a partir de los pedazos de una vida rota. El legado de San Ignacio no está solo en las universidades que fundó ni en los misioneros que cruzaron mares siguiendo su ejemplo. Está en cada persona que, después de caer, decide levantarse de nuevo. En cada alma que, cansada y confundida, se atreve a preguntar a Dios, ¿qué quieres de mí? Y en cada corazón que se deja moldear, aun cuando no entiende del todo el camino. Ignacio descubrió que el dolor no es un castigo, sino una puerta. Una puerta que, si se atraviesa con fe, conduce a la libertad interior. Y esa libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en amar lo que Dios quiere. Por eso su vida sigue hablándonos hoy, con una fuerza que traspasa los siglos. Porque todos, en algún momento, enfrentamos esa misma pregunta que él enfrentó. ¿Qué hago con lo que me duele? ¿Me encierro en mi herida, o dejo que Dios haga algo nuevo con ella? San Ignacio eligió confiar. Eligió ponerse en pie, aunque no supiera a dónde lo llevaría ese camino. Eligió soltar el control y dejar que la gracia hiciera lo imposible. Y esa elección lo cambió todo. Su historia nos enseña que comenzar de nuevo no es olvidar lo vivido, sino transformarlo. Que la caída puede ser el suelo donde florece la fe. Y que no hay herida tan profunda ni pasado tan roto que Dios no pueda redimir. Ignacio murió en paz, habiendo entregado todo. Y su nombre quedó grabado no por sus victorias humanas, sino por su victoria interior, la de un alma que aprendió a rendirse, y al hacerlo, encontró su verdadera fuerza. Hoy, su voz sigue resonando en los corazones que buscan sentido, en los que cargan cansancio, culpa o miedo. Y su mensaje permanece claro, sencillo y eterno. Empieza de nuevo, una y otra vez, las veces que sea necesario. Porque si Dios está contigo, cada comienzo es una promesa. Cada historia que contamos aquí tiene un eco. Y quizá esta, la de San Ignacio de Loyola, resuene en ti porque también has sentido lo mismo. El cansancio, la duda, la sensación de haberlo intentado todo, y aún así tener que empezar otra vez. Pero no estás solo. Dios no te pide que tengas todas las respuestas. Solo te pide una cosa, que no te detengas. Que confíes, que te levantes, y que creas que lo que hoy parece ruina, mañana puede ser renacimiento. San Ignacio descubrió que comenzar de nuevo no es una derrota, sino una oportunidad para amar más. Y tú también puedes hacerlo. Puedes volver a intentarlo, no con tus fuerzas, sino con las de Dios. Porque la gracia no se agota, y mientras haya fe, siempre habrá un nuevo comienzo. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si te ayudó a mirar tu propio camino con esperanza, te invito a seguir caminando con nosotros. Suscríbete a este canal, comparte este mensaje y sé parte de esta comunidad que cree en el poder de la fe, del perdón y de los nuevos comienzos. Cada semana contamos historias que no solo se escuchan, se viven. Porque los santos no son recuerdos del pasado, son testigos vivos de lo que Dios aún puede hacer con una vida que se deja amar.